Buenas tardes para todos, buenos días. Mi nombre es Fran Emerson Torres Dueñas y estamos en el área de matemáticas, en donde representaremos el cuarto parcial individual de matemática básica del 2021. Escogeremos 5 ejercicios y los desarrollaremos con los procedimientos respectivos, donde nos fueron entregados 20 y escogemos 5. Yo escogí el punto 1, 2, 3, 7 y 8, donde los representaré y los explicaré siguiendo este video. Punto 1. Se soluciona mediante el teorema de Pitágoras, en donde simplemente es despejar la fórmula que nos entrega el triángulo. El triángulo está formado por hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Despejando la hipotenusa se halla hallando la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. En cateto ya sea opuesto adyacente se halla sacando la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, solucionando este ejercicio, donde nos dice, desde un balcón de un castillo en la playa observa o se ve un barco a 85 metros. Desde el balcón a la playa son, desde el balcón al barco son 85 metros y ahora nos dice que realmente el castillo se encuentra a 84 metros. Eso quiere decir que la base del castillo al barco son 84 metros. Aquí nos piden ahora, ¿a qué altura se encuentra el balcón? Entonces, empezamos solucionando el teorema de Pitágoras, que sería cateto igual a raíz cuadrada de 85 metros al cuadrado menos 84 metros al cuadrado, que esta sería la ecuación de cateto, de hallar cateto. En este caso, el cateto se llama altura. Entonces, ahora solucionando esto, 85 metros al cuadrado es igual a 7225 metros menos 7056 metros. Ahora solucionamos y sacamos la raíz de estos, de ambos, ya sea altura al cuadrado igual a raíz. Entonces sacamos las raíces de 169, que es igual a 13. Entonces la respuesta es igual. El balcón se encuentra a una altura de 13 metros. Ahora proseguimos al segundo punto, donde también se lo soluciona con el teorema de Pitágoras. Nos dice que si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la visual del extremo superior del mismo que recorre un total de 130 metros. Nos dice que donde estamos a la base del cohete son 120 metros y que donde estamos a la punta son 130 metros. ¿Cuál es la altura del cohete? También solucionamos con teorema de Pitágoras. Esto es igual a cateto. Cateto al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 130, que es la hipotenusa, al cuadrado menos 120 al cuadrado, que es el otro cateto. Son los datos que nos dan. Solucionamos. Sacamos el cuadrado de 130, que es 16.900 menos 14.400, que es el cuadrado de 120. Restamos, nos da 2.500. Ahora sacamos la raíz de altura y la raíz de 2.500. Eso nos da que el cohete mide 50 metros. Pues seguimos al siguiente punto, punto 3. En un triángulo equilátero de 10 centímetros, eso nos quiere decir que todos los lados de ese triángulo miden 10 centímetros, se inscribe una circunferencia. La circunferencia está por dentro. Ahora nos piden que hallemos el radio de la circunferencia, sabiendo que es la tercera parte de la altura del triángulo. Nos están dando la fórmula para hallar el radio. El radio es igual a un tercio de altura. Esta se puede hallar de dos formas. Factorizando o hallando la altura del triángulo y haciendo teorema de Pitágoras. Ahora factorizamos, donde la altura del triángulo pues saca raíz de 3 por el lado sobre 2. Entonces altura es igual a raíz de 3 por 10, que es el lado que nos dan, sobre 2. Entonces altura 10 raíz de 3 sobre 2 por, aquí factorizamos, raíz de 3 sobre raíz de 3. Entonces la altura 10 por 3 sobre 2 raíz de 3. Seguimos solucionando, da 30 sobre 2 raíz de 3. Entonces la altura es 15 sobre raíz de 3, que da igual a 8.6. Vamos a ver si sacando la altura del triángulo por teorema de Pitágoras nos da lo mismo. Nos debe dar lo mismo. Entonces dividimos el triángulo en dos, donde nos sería la altura, nos dan a los tres lados, sería al lado A y el lado inferior, la base sería A a la 2, A sobre 2. Entonces hallamos altura, teorema de Pitágoras, entonces nos dice que la altura es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos la base, que la base como podemos ver es A sobre 2.
Entonces cada lado es 10. Entonces altura al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Viendo que solucionamos que 10 dividido en 2 da 5. Altura al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 100 menos 25. Entonces la raíz cuadrada de 75, sacamos raíz de ya de altura al cuadrado y de 75 nos da que la altura es de 8.6. Solucionamos. Eso nos dice que un tercio de la altura es de un tercio de 8.6 es de 2.7. Esa siendo la respuesta del punto 3. Ahora proseguimos al punto 7. Nos dice que una valla cuyo perímetro tiene forma triangular de 20 metros en su lado mayor y 6 metros en el otro, con un ángulo de 60 grados que forma entre ambos, entre ellos. Dice que calculemos lo que mide el perímetro de la valla. Entonces ya, esto se halla con la fórmula de coseno, donde pues para cada lado, dependiendo, se tienen otra fórmula. Pues todas se referencian a lo mismo, pero pues dando el lado de un triángulo, pues se escribe en tres, dados sus tres lados, o ángulos. Entonces aquí podemos utilizar la primera, que es a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, menos dos veces b por c por el coseno de teta. Bueno, en este caso sería el coseno de 60. Entonces solucionamos. A, siendo el lado que no conocemos, iría al cuadrado igual a, reemplazamos la fórmula, 6 al cuadrado más 20 al cuadrado, menos 2 por 2 veces 6 por 20 por el coseno de 60. Empezamos a solucionar. 6 al cuadrado 36, 20 al cuadrado 400. 2 veces 6 por 20 da 240 por el coseno de 60 que es igual a 0.5. Ahora, a, el dato que no conocemos, va al cuadrado siendo 360. Entonces sacamos raíz de a al cuadrado y de 360 por ambas partes igual, nos da que A tiene una distancia de 17.77. Pero ese es el lado. Ahora necesitamos hallar el perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados, siendo un triángulo. Perímetro es igual a 17.77 siendo A, más 20 siendo B, más C, que es 6. Entonces el perímetro es igual a 43.77. Proseguimos al punto 8. Dice, desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50 grados y el otro B situado al otro lado, una línea recta, con un ángulo de 60 grados. Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 kilómetros del pueblo B, calcular la distancia entre el pueblo A y B. Este se puede hallar mediante la fórmula de seno, donde nos dice A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, B es igual a C sobre seno de C. Se pueden despejar estas fórmulas para ya sea el lado A, B o C o el ángulo A, B o C. Siendo A, B, C minúsculas los costados y A, B, C mayúscula los ángulos. En cambio, en la gráfica que mostramos en la parte inferior es en viceversa, ya sea para hallar un ángulo o como digo, un costado. Pero aquí nos están pidiendo hallar un costado. Entonces despejamos la fórmula y pues primero que todo tenemos que hallar los ángulos, los grados. Entonces el ángulo de C, que es el ángulo que no tenemos, nos dice, pues primero que todo, la ley del triángulo dice que todos los ángulos deben dar 180. Entonces restamos 180 por el ángulo que nos dan, que es de menos 50 menos 60. Eso quiere decir que el ángulo C es de 70 grados. Despejamos la fórmula, siendo 60 kilómetros sobre seno de 60 igual a x, que es lo que no conocemos, el lado sobre seno de 70. Por eso hallamos el grado. Entonces despejamos fórmula, 6 kilómetros por seno de 70 sobre seno de 60 igual a x. Que esto solucionado nos da 6.5 kilómetros, siendo la distancia que hay de pueblo a pueblo. Y eso sería todo.